te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria.
Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Para mí es una bendición, como siempre se los he hecho saber, el compartir la palabra de Dios. Es algo que me desafía, primeramente a mí. Así que, como decía la oración del pastor, en cuanto a la tierra, seamos
esa buena tierra que dé fruto en esta palabra. Amén. Bueno, ahí está mi título. Cristo vive en mí. Estamos en el mes de las misiones y quiero partir mencionando, un segundito, ahí sí. Quiero partir mencionando que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada autor de cada evangelio da una orientación o una dirección diferente a la misión. Amén. Generalmente la que citamos y está en nuestros corazones es la de Mateo. La misión en Mateo es hacer discípulos. Y esa misión la podemos encontrar en Mateo capítulo 28, del versículo 16 al 20, pero particularmente el verso 19 es lo que citamos: id y predicad y haced discípulos. Ese es el enfoque que Mateo le da a la gran comisión. Entender primeramente qué es la comisión. Estamos en el mes, insisto, de misiones. La comisión, cuando se emplea la palabra co significa muchos, varios, comunidad, iguales, todos juntos haciendo la misión. ¿Se entiende? Por eso el título es la gran comisión. Debemos ir y hacer la misión. En Marcos, la misión es la proclamación del evangelio. Y está contenido, si lo quieren apuntar allí, en el capítulo 16, versos 15 y 16. En Lucas, la misión es ser testigos y me seréis testigos. La misión en el Evangelio, según Lucas, está contenida en el capítulo 24, del verso 44 al 49. Y en Juan, la misión es encarnacional. Y precisamente vamos a usar la dirección que nos emplea, que nos aporta el autor del Evangelio de Juan para hablar de la misión según el Evangelio de Juan, que es una misión encarnacional. En Juan, la misión, como lo dije, es encarnacional. Y esta está contenido en Juan capítulo 20, verso 21. Juan capítulo 20, verso 21, la palabra de Dios dice así: paz a ustedes, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Aquí está contenida la comisión en el Evangelio de Juan. Y esta palabra paz y como el Padre me envió a mí son los ingredientes que el autor del Evangelio está empleando al recoger las palabras de Jesús para decirnos la comisión debe tener paz y como el Padre me envió a mí, yo os envío. Para entender a qué se refiere paz a ustedes, debemos ir al mismo Evangelio, Juan capítulo 14, verso 27. Juan capítulo 14, verso 27, la palabra de Dios dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Quiero que entiendan el primer punto, entendamos lo que se refiere nuestro Señor Jesús al decir: mi paz os dejo, y este contraste con el mundo, pero mi paz no es la paz del mundo. Yo la doy no como el mundo la da. Tenemos que partir entendiendo que en el capítulo 14, verso 27, Cristo Jesús no ha sido crucificado aún. Y en el verso 20, versículo 21, la comisión, Cristo ya ha resucitado. Cristo les habla de paz a sus discípulos
cuando no ha sido crucificado y les vuelve a reafirmar el término paz cuando ya ha resucitado. Esto es importante. Debemos hacer una relación entre estos dos pasajes para entender a qué se refiere el término o la palabra paz empleada por nuestro Señor antes de la cruz y después de la cruz. La palabra griega empleada allí para paz es eirene, equivalente al shalom en hebreo, shalom, a la paz en hebreo. Y esta es entendida como el Dios asegurándote esa paz. Era la totalidad de estar completo en Dios. Esta paz significaba la totalidad de mi ser está completo o lleno de Dios. Por favor, quiero que entendamos este primer punto que es importante para la misión. La palabra paz que ofrecía el mundo no es el cese de guerra como lo vamos a encontrar en una definición de algún diccionario. Paz, cese de guerra. Cuando se habla de paz hoy en día es el cese de guerra. Es estar en quietud, es estar en reposo. Pero la palabra de Dios en el eirene no se refiere al cese de guerra. Tampoco se refiere a la paz que ofrecía el mundo de aquel tiempo. El mundo romano ofrecía un tipo de paz. Esta palabra paz estaba en tensión con la paz del mundo de aquel tiempo cuando cita a Cristo, mi paz os dejo y luego paz a ustedes. Que para esa época era la pax con X romana, la pax romana. Esta era la paz empleando la fuerza, era la paz a través del sometimiento empleando la fuerza. Si tú eras una persona que te rebelabas contra el orden o el poderío de Roma, pues Roma usaba su fuerza. Cristo Jesús, recordémonos que fue enjuiciado por órdenes de Poncio Pilato, un administrador de provincia, apelando a la paz romana, pax romana, por el disturbio que tienen los religiosos y el pueblo de esa época. Por decirlo así, Cristo fue llevado a la cruz por mayoría de votos. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Suéltennos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. Pero la cruz era una especie, escuche bien, de ajusticiamiento de Roma para asegurar esa paz, ese orden. De modo que Cristo sube a la cruz por decisión de la pax romana. Cuando Cristo, ahora vamos a entender mejor, le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Lo que tiene en mente el autor del Evangelio es precisamente la tensión de la pax romana. Cristo va a ser entregado por este ajusticiamiento de la paz que Roma estaba estableciendo a través de la fuerza. Y cuando Cristo ha resucitado, nuevamente utiliza el término eirene, paz a vosotros. Es importante este punto. Hoy en día, querida iglesia, tenemos en nuestro presente tiempo muchas corrientes que nos ofrecen paz. Muchas corrientes. Por ejemplo, la meditación trascendental, la filosofía taoísta del yin y el yang, que sería buscar la paz buscando un equilibrio en tu vida. Eso, para que ustedes entiendan y entendamos, está muy sumergido y muy implícito en cualquier película que usted vea el día de hoy. Está implícito esta filosofía taoísta, inclusive en ciertas corrientes de artes marciales. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Dirán ustedes. Porque hoy en día hemos recogido ingredientes de una paz que no es la que nos ofrece Dios y comenzamos a creer que esta es la paz que nos habla la Escritura. Por ejemplo, cuando ustedes ven una película o vemos una película de una tensión, por ejemplo, entre esta filosofía del yin y el yang, Spider-Man, por ejemplo, o puedo citar
Karate Kid. Entienda esto, cuando a Spider-Man lo pica la araña, paralelo a eso, el Duende Verde estaba naciendo. La filosofía taoísta te dice que cuando viene el mal, por efecto inmediato viene el bien y está el equilibrio. Entonces esta filosofía te invita a practicar una meditación buscando el equilibrio para una paz interior. Es importante por una espiritualidad que nos viene ofreciendo el secularismo de hoy en día, por una espiritualidad latente en nuestra cultura, la espiritualidad del Dios místico, la espiritualidad del Cristo astrológico, que me ofrece este tipo de paz. Pero la paz que me ofrece Cristo, el Eirené de Jesús, no se refiere a una vida equilibrada entre los problemas y los afanes propios de esta, sino a una llenura de Él. Es Cristo gobernando mi vida. Es llenarme de Cristo, vivir a Cristo en la totalidad de mi ser. Acá el primer punto de la misión que nos plantea Juan es entender y vivir el Eirené de Jesús, es vivir su paz. Pero entendamos, por favor, este primer punto, no la paz que te ofrecen la cultura de hoy o el gobierno de turno o la paz de aquel tiempo o el cese de guerra, como se entiende. Estoy bien, no me ha pasado nada, estoy en paz. No se refiere a esa paz y vamos a ir desarrollando este punto como primer punto de la misión. Quiero citar también el segundo punto que nos ofrece Juan, recogiendo las palabras de Jesús. Para llenarme de Él, primeramente me necesito vaciar de mí. Me necesito vaciar de mí. Para tener la totalidad y comenzar a vivir a Cristo y gustar de la paz que Cristo dice, mi paz os doy, primero me debo vaciar de mí. Para responder este segundo punto de la misión, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Cristo con la frase como el Padre me envió a mí? ¿A qué se refiere Cristo con esa frase? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Hebreos capítulo 10, del verso 5 al 7, dice así: por lo cual entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No sé si notan que me preparaste cuerpo, lo puse con negrillas. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El verbo se hizo carne. Para hacerse carne, primero tuvo que dejar su lugar junto al Padre. Quiero profundizar en este segundo punto, como el Padre me envió a mí, la misión encarnacional. Querida iglesia, para hacerse carne, primero tuvo que dejar su lugar junto al Padre. Y la respuesta nos la va a dar Pablo en la carta a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por favor, noten que también está con negrilla, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El término despojó que está allí con negritas es el término griego que aparece acá es kenoo, de kenosis, que quiere decir vaciarse. Cristo se vació. Cuando Pablo escribe a los filipenses, Cristo se vació para encarnarse, para nacer de una virgen. Ojo, aquí esta pregunta me la han hecho. Aquí yo no estoy hablando de la reencarnación, sino de la encarnación del verbo
hecho carne, el verbo de Dios hecho carne, encarnación. Amén. Entonces Cristo, para hacerse carne, el verbo hecho carne, primeramente se vació. Se vació. El término allí es se despojó a sí mismo. Kenosis, se vació. Hubo un vaciamiento en el verbo. Entendamos este punto en el contexto en que fue escrito. Primero, se entiende y se cree que estos versos de Filipenses 2, del 5 al 8, era un cántico de aquel tiempo. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta a los filipenses. Y es importante notar que estaba en la cárcel Pablo. Primeramente, Pablo atribuía sus prisiones no a un infortunio, no al poderío romano, sino que sus prisiones se hacían patentes en Cristo. Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo. Si estoy acá, es por voluntad de Dios. Entienda, está en prisiones, está en prisión. Su preocupación era que el evangelio siga siendo predicado en ese lugar cuando le escribe a los filipenses para entender el modelo encarnacional de la misión. Pablo está poniendo en tensión, y aquí quiero que me pongan mucha atención, querida iglesia. Pablo está poniendo en tensión a los dioses del panteón griego, a los dioses griegos y a Jesús. Los dioses griegos, según sus propios relatos, actuaban por envidia, por lujuria, por engaño, por traición, por embriaguez, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted lee parte de la mitología griega, la que sea, usted se va a dar cuenta que los dioses griegos nunca, absolutamente nunca, actuaron en beneficio de la humanidad. Estos son relatos mitológicos. Pero Filipenses era una localidad griega. Y las iglesias que Pablo ha levantado y Pablo ha sembrado están en el Asia Menor. Y todas, y sin excepción, tienen esta cultura griega. Pablo no solamente pone en tensión la mitología griega y al Jesús verdadero en Filipenses, sino en otros libros también. Es claro aquello. ¿Por qué? Porque al ser esta la cultura griega, entienda esto, los griegos eran exactamente igual al hombre caído. Los dioses griegos son exactamente igual al hombre caído, al hombre en pecado, al hombre sin gracia, al hombre pecador. No hay una diferencia de justicia. Ellos no actúan por paz, ellos no actúan por justicia, ellos actúan por envidia y por poder. Entre ellos hay engaños y adulterios. Y eso era una práctica normal del mundo griego. Era una práctica normal del gentío de ese tiempo. Era tan fuerte esta cultura que Pablo les tuvo que hacer frente en más de una ocasión. La vez pasada vimos al grupo de los judaizantes. Hoy estamos viendo a este grupo que, según ellos, según su cultura, ellos decían, mira, con el espíritu yo sirvo a Dios en la iglesia. Y con la carne yo sirvo a mis deleites. Hoy en día diríamos es una doble moral, es una doble vida. ¿Se entiende la tensión? Pero es importante entender, por favor, este punto de la cultura griega. Esta cultura era predominantemente hedonista. ¿Qué quiere decir con esto? Vivían una vida frenética, llena de placeres carnales, de orgías, lesbianismo, homosexualismo, borracheras, etc. Su idea del ser humano es un ser humano, por favor entiendan esto, separado. ¿Qué quiero decir? Que para el griego, la cultura griega, espíritu, alma y cuerpo, ellos lo veían como separados, no como una unidad, como lo veía el judaísmo y el cristianismo. Separados. Entonces para ellos les era fácil pecar, 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 pecar con su carne y justificar así el bien, y con su espíritu, bueno, con mi espíritu yo sí me conecto con el Espíritu Santo, pero con mi cuerpo yo peco, peco, peco y peco.
era propio de su creencia. A tal grado, lo vuelvo acá a afirmar, que en virtud de su propia cultura, ellos creen que con el espíritu humano podían servir a Dios y con su cuerpo al hedonismo, al placer carnal. El problema acá, querida iglesia, es que el hedonismo, esta lujuria, este placer carnal, es propio de nuestro tiempo actual. Esta visión griega ha sobrevivido a nuestros tiempos. Y hoy, entiendo una cosa, tenemos cristianos, hijos de cristianos, que se han envuelto y enredado en esta nueva filosofía, en esta nueva espiritualidad, alejándose de una espiritualidad cristiana o del cristianismo, llevando una doble vida. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánto de esta cultura habita en mi interior? ¿Cuánto de esta doble vida habita en mi interior? Cuando estoy o cuando nadie me ve, ¿cuánto de esta cultura hay en mí? Sería bueno que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Cuántas de estas prácticas del mundo griego hay en mi vida, en mi intimidad? ¿Llevamos una doble moral? ¿Llevamos una doble vida? ¿Peco sin importar y doy mi vida al pecado? Sería bueno que nos replanteáramos esa pregunta. Señor, ¿hay algo en mí que yo deba sacar, que no te guste, que te deshonre, que no te agrade? ¿Cuánto podemos o cuánto la gente de afuera puede ver a Cristo en nuestras vidas? Este ejercicio es bueno. Si yo me hago esa pregunta y converso con la gente de afuera, ¿podrá llegar a la conclusión de decir, Robinson es un cristiano? Porque se nota a Cristo brillando en él. ¿O tendrán alguna otra idea de mi persona? Si le hacemos la pregunta al de afuera, o a tu familia, o a tu mujer, o a tu marido, o a tus hijos, o a tus padres, dirán, ¿realmente Cristo vive en ti? ¡Wow! Estoy impresionado porque realmente tú vives la fe cristiana. ¿Podrán decir eso de nosotros? ¿O literalmente dirán, ¿quién es esta persona? ¿Llena de griteríos, de envidia? ¿Se entiende la tensión, querida iglesia, entre un punto y el otro? Entre un cristianismo, entre la misión encarnacional, que ya lo vamos a explicar con más detalle, y esto que infecta mi espiritualidad, mi cristianismo. Kenosis es el término griego, como lo dije, para vaciamiento. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hay este sentir en vosotros, que así como Cristo se vació de su estado junto al Padre para humillarse, haciéndose carne y morir en una cruz, este es el sentir que debe haber en la iglesia, de vaciamiento, pero de vaciamiento de todo lo que impide que Cristo reine mi vida, que Cristo gobierne mi vida. Para llenarme del eirene, de la totalidad de Él, debo primeramente dejar las prácticas que están de más en mi vida. Kenosis, iglesia, vaciamiento, primeramente para mi vida. Robinson, vaciamiento, vacíate de lo que deshonra a Dios. Vacíate de aquello que entorpece el cristianismo, tu cristianismo, y llénate de Él. Jesús nos da un acto de humildad y autonegación tremendo, grande. Él se despojó de su posesión por todos nosotros. Y en este acto Jesús
No se parece a ningún dios griego, a ningún dios de la mitología griega. Acá Pablo está diciendo en Filipenses, Jesús, el Dios verdadero, se ha despojado de él mismo para morir en una cruz por ti. ¡Wow! No se parece a ningún dios de ninguna mitología. Por favor, hagan un paralelismo. No se parece a ningún ídolo. Cristo viene manifestando una justicia de amor. Cristo viene manifestando una justicia de paz. Cristo viene dejando su comisión, su misión en la iglesia, en nosotros. Recordémonos que cuando Cristo estaba siendo interrogado por Poncio Pilatos, él pudo haber hecho uso de su autoridad, de su divinidad, de su poder, haber llamado a una legión de ángeles, pero no lo hizo. Él sabe cuál es su misión. Él sabe que va a ser entregado y morir en una cruz. Él sabe que va a dar y a derramar su sangre y su vida y su carne va a ser machacada por ti y por mí. Vaciándonos de nosotros para llenarnos de Él. ¿Cómo sé que en mí hay kenosis? ¿Cómo sé que en mí hay un vaciamiento, iglesia? Primero, ¿cuál es tu agenda? El pastor nos habló de la agenda en Dios habla en tiempos o en la sequía. Yo daba gracias a Dios porque este punto también lo tenía apuntado para esta predicación. ¿Cuál es tu agenda, querida iglesia? ¿Cuál es mi agenda? ¿Cuál es tu agenda, Robinson? Yo no le estoy haciendo un favor acá a Dios o un favor al pastor al venir y presentar una predicación, querida iglesia. Ninguno de nosotros le está haciendo un favor a Dios por presentarnos el día de hoy acá. No es un favor que estamos haciendo. Estamos aquí porque queremos llenarnos de Jesús. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Precisamente podría también haber un dicho que dice, dime el lugar que ocupa Dios en tu agenda y te diré cuán vaciado estás de ti mismo para estar lleno de Él. Para estar lleno de Él. Segundo, cuando atendemos al compromiso sin vaciarnos, lo hacemos solo para cumplir. Que no nos pase eso. Yo voy porque tengo que cumplir solamente, pero en mí no está el deseo de ir. Es como decir, soy padre por compromiso. Algo está faltando a esta frase. Yo tengo 2 hijos, Elena y Ezequiel. Imagínense que yo les dijera, querida iglesia, yo soy padre, pero por compromiso. Sé que tienen mi genética, soy el progenitor, los vi nacer, pero soy padre por compromiso. Yo entiendo, estoy ahí por compromiso. Qué fuerte sería eso, qué frío. ¿Qué le falta a esta frase? Contenido, sustancia, amor. Un amor que nace de forma natural. Cuando nosotros atendemos a nuestros niños, les amamos, les educamos, proveemos para ellos, lo hacemos porque hay algo que se gesta en el momento de que sabemos que vienen a la vida. Es algo que nace de forma natural, algo nace. Cuando nos enteramos que viene Elena y Ezequiel, algo pasó en nuestros corazones. Nos abrazamos junto a mi señora y lloramos. Lloramos de amor, lloramos de ternura, lloramos de alegría. Pero ese compromiso se está llenando de una causa natural que es amor. Cuando la Escritura me habla de la misión encarnacional, se refiere primeramente a estos 3 puntos. Irene, paz en ti. Pero para esa paz necesitas vaciarte primero y luego de ese vaciamiento y estar lleno de Dios, nace este compromiso de forma natural. No tenemos que depender de un mes de misiones. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque enfatizamos la misión. Eso debe ser una práctica natural. La iglesia naturalmente es una iglesia misionera. Pero cuando decimos naturalmente, estamos diciendo que hay una relación de amor como lo hubo en Cristo con el gentío, con la comunidad,
cuando dice la Escritura, se compadecía de él era capaz de sentir compasión, sentir lo que siente el de afuera. Esa es la misma relación, una relación natural, que nace cuando nos comenzamos a llenar de Cristo en nuestras vidas. ¿Se entiende, querido pueblo, querida iglesia? En la misión, como lo dije, hay una relación de amor hacia el desvalido, hacia el necesitado, hacia el que está afuera. No solamente en nuestra iglesia, como comunidad de fe, sino hacia el que está afuera, el que está sin Cristo. Entonces, como el Padre me envió a mí, yo os envío a ustedes. La misión encarnacional es, el modelo de Juan es vaciarme de mí, kenosis, luego llenarme de Jesús, vivir la paz, eirene. 3, tener una relación de amor comprometido con las necesidades de mi prójimo. Entendamos esto, iglesia. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los filipenses. Pablo fue un fiel seguidor del ejemplo de Jesús. Él se vació de todo para llenarse de Jesús hasta morir por él. Hasta emplear estas palabras tan profundas, pero con tanta propiedad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero que entienda, por favor, este punto. El eirene, para cerrar la idea de la misión encarnacional, la paz es eso. Pablo está en la cárcel. Pablo tiene gente que lo martirizaba en la cárcel. Pero Pablo no está desmayando por esa causa. Está pidiendo oración, claro está. Pero Pablo está viviendo paz. Pablo está viviendo paz allí. Me imagino Pablo haciendo este cántico antes de escribirle a los filipenses. Haya pues este sentir. Pablo está viviendo en carnes propias, en carnes vivas, estos 2 principios o estos 3 principios. Me vacío de mí, me lleno de Cristo y doy mi vida para la misión en un compromiso de amor. Recordémonos que Pablo, antes de ser el apóstol, antes de ser el siervo, el misionero, Pablo era una persona que gozaba de autoridad, gozaba de una posición de privilegios. Pablo era una persona que prendía a los cristianos. Pablo era una persona elocuente, intelectual. ¡Wow! Pablo. Pero Pablo dice, mira, sabes, todo esto lo he estimado por pérdida, a fin de ganar a Cristo, a fin de que Cristo sea en mí. La misión encarnacional es eso. Paz a vosotros, vivir el eirene, la paz de Jesús, la totalidad de Él viviendo en mí. Y así cuando vengan las guerras, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las diferencias, a mí lo único que me va a importar, como le preocupó al misionero Pablo, es que la palabra de Dios siga siendo anunciada, siga siendo predicada. Esta es la comisión según el evangelista Juan. Es llevar la misión de Cristo en mi carne. En mi carne. Yo soy parte de la misión. Cristo fue parte, fue la misión e hizo a la iglesia parte de la misión. La misión está en la iglesia, está en sus miembros, está en su ser para acercarnos a nuestra comunidad. Con esto termino. Con esto termino, querida iglesia. Veamos la necesidad del que necesita y del que camina sin Cristo. Fíjate, querida iglesia, que hay varios términos con el que se castellaniza la palabra ver, vio. María, cuando fue a la tumba del Señor, vio. Pedro, y el discípulo que más amaba a Jesús, vio. Pedro vio. El discípulo que más amaba a Jesús vio. Pero hay una diferencia entre eiden, que es ver superficialmente, entre
blepo, que es ver empleando los sentidos, y teoreo, que es ver desde el corazón. Todo tu ser está comprometido para ver esa necesidad. Cuando Cristo, y por favor haz el ejercicio, cuando Cristo veía la necesidad de los de afuera, veía teoreo, veía desde el corazón, veía con ese amor comprometido, con ese desgarro, que habían personas que estaban sin pastor, ovejas sin pastor. Te invito a que llevemos la misión en nuestra carne. Te invito el día de hoy a que nos llenemos de la totalidad de Jesús. Te invito a vivir la paz de Cristo. Te invito a tener una relación de amor con nuestra hermandad y con nuestra comunidad. Y también te invito a mirar desde el corazón, desde las entrañas, desde lo más íntimo, la necesidad de nuestro prójimo, que no nos puede dejar indiferentes como iglesia de Cristo. Amén, iglesia. Quiero finalizar con esta pregunta. Por favor, ¿te puedes hacer esta pregunta? Señor, ¿qué hay en mí que no deja que tú estés gobernando en mi vida? ¿Qué te debo entregar el día de hoy? ¿Qué te debo entregar? ¿Qué está frenando esta paz? ¿Qué está frenando esta llenura de ti? ¿Qué está frenando sentir amor con la necesidad de mi prójimo? ¿Qué es lo que está frenando, Señor, en mí? Mirar desde las entrañas, desde lo más profundo, la necesidad de mis hermanos y de mi prójimo. Señor, ayúdanos a sacar esto que está de más y que no está dejando que tu misión sea en nosotros. Me gustaría que con esa pregunta te fueras luego meditándola. Meditemos, hermanos. Dios les bendiga y sea mi querida iglesia, nuestra querida comunidad, sea de bendición para su vida esta palabra. Primeramente bendice mi vida y espero que también bendiga la suya. Gracias, estimados hermanos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que vivo en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a ver, cante, levante su voz al Señor. Un altar tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en
Espíritu.